Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Dios sea con ustedes en este día domingo, el último domingo del mes de enero del año 2022. Estamos hablando del domingo 30 de enero. Comenzamos el 16 de enero con una serie de sermones, de reflexiones acerca de los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. El Señor hizo 8 milagros en el Evangelio de Juan y Juan los llama señales. Bien, vamos a continuar hoy con la señal, el milagro número 3, conocido por todos, la alimentación de los 5,000. Pero vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo número 6 y vamos a leer del verso número 1 hasta el verso número 13, porque allí está la historia de este milagro. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Sigamos leyendo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bien, ahí tenemos Juan capítulo 6, verso 1 al 13. Ahí está. El apóstol Juan escribe este milagro, esta señal. Como dije al comienzo, este es uno de los milagros más conocidos de Jesús, más conocidos de todos. Pero dijimos también que en el Evangelio de Juan estos milagros se llaman señales y que no son una prioridad en sí mismo. Este señal es para mirar a Jesús, no para quedarse fijado en el milagro, sino para poner los ojos en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que este es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios? 5,000 personas comieron de 5 panes y 2 pescados. Bueno, dice 5,000 varones, pero seguramente habían muchas mujeres y muchos niños y niñas. Entonces, habría que hablar de 10,000 o más. Las personas eran muchas, pero los recursos prácticamente eran nada. Bien, el domingo pasado hablamos del hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Quiero decirles que después de esa sanidad, Jesús tuvo una disputa con los líderes religiosos. Ellos lo criticaron por haber sanado al paralítico en el día de reposo. Pero Jesús, ¿qué le respondió en Juan 5:17? Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así les respondió Jesús a ello cuando se quejaron y discutieron con él que por qué había sanado a ese paralítico en un día de reposo. ¿Qué significa la respuesta de Jesús a los fariseos? Que no pueden separar lo que el Padre hace de lo que hace Él. Si el Padre trabaja, Jesús trabaja. Y si el Padre trabaja el sábado, Jesús también trabaja el sábado. Jesús no trabaja cuando Él quiere, trabaja cuando el Padre trabaja. Todo lo que hace Jesús
lo representa al Padre. Eso es. Cada oportunidad, cada crisis, ahí el Padre está actuando, Jesús está actuando. Hermanos, la acción de Jesús no está separada de la acción del Padre. Esta es la manera como nosotros los cristianos también deberíamos vivir. Los milagros de Jesús son la obra del Padre a través de Jesús. Nosotros a veces pensamos que los milagros de Jesús son la prueba de que Jesús era Dios. Por eso es que Él hacía milagros, porque era Dios. Eso no es así, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés también hizo milagros y Moisés no era Dios. Josué también hizo. Elías también hizo. Eliseo, Pedro, Pablo, etc. Y ellos no eran dioses. ¿Saben ustedes que los milagros Jesús los hizo no como Dios, sino como hombre? Es por eso que usted y yo también podemos ser instrumentos de Dios, como también Jesús lo fue. En Juan capítulo 14, verso número 12, Jesús dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso significa que así como Dios actúa a través de Jesús, Dios puede también actuar a través de usted y a través de mí, y hacerlo de la misma manera como Jesús lo hizo. Jesús no podía hacer nada sino por el Padre, y nosotros no podemos hacer nada sino por Dios, sino por nuestro Señor Jesucristo. Bien, llegaron a Galilea, eso dice el texto que acabamos de leer, y mucha gente los estaba siguiendo, y Jesús se preocupó por la gente, porque pensaron: esta gente no ha comido nada, piensa Jesús, está preocupado de lo que van a comer, y le pregunta a Felipe: ¿qué harán? Pero dice el texto que lo hizo para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Es decir, Jesús no le está pidiendo un consejo a Felipe, lo está probando. Él estaba probando cuánto es lo que Felipe había aprendido de Jesús todo el tiempo que había sido su discípulo. Felipe, ¿qué responde frente a la pregunta de Jesús? Ni con 200 denarios alcanzaría para darle de comer a toda esta gente. Felipe no está pensando en el poder de Dios. Felipe no está pensando en Dios, sino en los recursos que él tiene a su alcance. Para resolver un problema tan grande no piensa en Dios, piensa en lo que él tiene. ¿Cuántas veces usted y yo, frente a los grandes problemas que enfrentamos en la vida, pensamos en nuestras posibilidades y en nuestros recursos, pero no pensamos en Dios? Eso es, mis queridos hermanos. Nosotros hemos hecho muchas veces como Felipe. Y hemos pensado como Felipe. Felipe no cuenta con Dios para resolver el problema. Y también nosotros muchas veces dejamos a Dios de lado. Dios no forma parte de la solución del problema, ni para Felipe y muchas veces tampoco para nosotros. Felipe enfrenta el problema de la manera que lo hace cualquier gentil, cualquier persona que no es cristiana. Una persona que no es cristiana piensa así: ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar esto? ¿Cómo lo arreglo? Pero un cristiano no debería pensar así. Felipe dice ser un discípulo de Jesús, pero no actúa como discípulo. Más bien actúa como un incrédulo. Y a veces también nosotros hemos actuado de esa misma manera. Hay personas que confiesan ser creyentes, confiesan la doctrina bíblica, aceptan la Biblia como la palabra de Dios, pero enfrentan los problemas como si no fueran cristianos, como si no tuvieran a Dios de su lado, como si estuvieran solos para resolver los problemas. No cuentan con Dios. Bueno, Andrés se dio cuenta de la situación y trajo a un muchacho. Y venía con 5 panes y 2 pescados. Y la pregunta es: ¿qué es esto para tantos? Esa es la pregunta que hace. Andrés pensó que la cantidad de gente era tanta que la cantidad de recursos que él tenía no servían para nada. Entonces, tanto Felipe como Andrés dejaron a Jesús fuera del problema. Jesús no es parte de la solución, no lo consideraron, no pensaron en él. Pero se supone que ellos eran discípulos,
que ellos habían visto a Jesús muchas veces hacer prodigios y milagros, pero ahora no lo toman en cuenta. Jesús fue un socio silencioso de la situación. Un socio silencioso es la persona que presta su nombre, pero no se involucra en la solución de los problemas. Y es fácil tener una relación con Dios y hacer de Dios un socio silencioso. Es decir, no tomarlo en cuenta para nada. Sé que Dios está conmigo, sé que creo en Dios, sé que Dios es bueno, sé que Dios es amor, sé que Dios me mira, sé que Dios me ve, pero no cuento con Él para nada. No lo considero a la hora de resolver mis problemas. Es un socio silencioso. Le damos la gloria porque eso dice la Biblia, pero frente a los problemas no lo tomamos ni en cuenta. Al igual que las empresas, enfrentamos las necesidades con estrategias humanas y con recursos humanos, pero Dios no cuenta. Muchas veces nuestras estrategias son iguales a las de las personas que no creen en Dios. Y frente al problema actuamos igual que ellos. Actuamos como Felipe y como Andrés. Bueno, Jesús les enseña que Él piensa bajo los términos del Padre. Lo que mi Padre hace, dice Jesús, lo que mi Padre piensa, lo que mi Padre planifica para mí es una prioridad. Jesús le pregunta a Felipe entonces, ¿qué harán? Y no porque necesite un consejo de Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús no estaba en pánico. Una persona que vive en comunión con Dios debe ser a prueba de pánico, sin desesperarse, sin afligirse, porque sabe que el Señor Jesús está con él. Así es que, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que confiar en el Señor en todo momento. Tenemos que actuar con nuestra fe puesta en Él, sin desesperarnos, sin pánico ni desesperación. Enfrentar los problemas sabiendo que Él está con nosotros, que Dios es bueno y que no nos va a dejar solos. Así es que esa tiene que ser siempre nuestra mirada. Esa tiene que ser siempre nuestra confianza y nuestra fe. No enfrentemos los problemas solos si el Señor está con nosotros. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 y versículo número 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ve que el apóstol Pablo nos aconseja? No entren en pánico, no se desesperen, no se afanen por nada. Bien, pusieron los 5 panes y los 2 pescados en las manos de Jesús. Y eso fue suficiente. Era lo que tenían. No tenían más que eso, pero colocaron eso en las manos de Jesús. Pero saben ustedes, hermanos, que Dios trabaja fuera de la eficiencia humana. Lo que tenemos siempre será menos de lo que la situación necesita. Esta es la clave del crecimiento real delante de Dios. Reconocer que no importa lo que yo tengo, lo que yo enfrento, Jesús es lo importante. Si está Él, el problema está resuelto. No importa lo que yo tenga. Si está Él, no importa que sea mucho o poco lo que yo tengo. Si Jesús está, el problema está resuelto. Las dificultades son irrelevantes cuando Jesús está con nosotros. Bien, Jesús tomó los panes y dio gracias y los distribuyó. ¿Y qué dice el texto? Que cuando terminaron de comer todos, sobraron 12 canastas llenas. Jesús dio gracias al Padre porque Él había provisto. Nosotros hemos aprendido que el lenguaje de la fe es dar gracias. Jesús dio gracias por adelantado cuando tomó los 5 panes y los 2 pescados. Él dio gracias. Expresar nuestra dependencia del Señor a Dios le agrada, porque Dios tiene el control de todo. Dar gracias es tener la seguridad de que Dios tiene el control, que Dios es suficiente para nuestras necesidades.
Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a los problemas? ¿Reaccionamos como Felipe y Andrés? ¿O reaccionamos como Jesús? ¿Nos relacionamos con los problemas de acuerdo a los recursos que tenemos? ¿O de acuerdo a quien está con nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? ¿Nosotros mismos o Dios? Lo importante no es el problema, tampoco los recursos que tenemos. Lo importante es Dios. Jesús es lo importante en cada situación. Si el que tiene a Jesús, lo tiene todo. El que no tiene a Jesús, no tiene nada. Puede tener riqueza, inteligencia, posición política, poder económico, pero el que no tiene a Jesús, no tiene nada. Pero tú y yo, querido hermano y hermana, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Anímate. Da gracias siempre. Siempre da gracias porque eso reflejará la confianza que tú tienes en Dios. Espero que esta palabra quede sellada en tu corazón y te enseñe una lección para comenzar a vivir la vida. No te olvides, no pongas tu mirada en los milagros. Colócala en quien hace los milagros, Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios sea contigo. Muchas bendiciones.